Aquí tienes un nuevo capítulo de la Santa Biblia. No olvides suscribirte y darle me gusta. Discurso escatológico. Anuncio de la destrucción del templo. Al salir del templo le dice uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús le responde: ¿Ves estas grandes construcciones? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derruida. Comienzo de las tribulaciones. Persecuciones por causa del Evangelio. Y estando sentado Jesús en el monte de los Olivos, enfrente del templo, le preguntaron a solas Pedro, Santiago, Juan y Andrés: Dinos cuándo ocurrirán estas cosas. ¿Y cuál será la señal de que todo esto está a punto de llegar a su fin? Entonces comenzó Jesús a decirles: Mirad que no os engañe nadie. Vendrán en mi nombre muchos diciendo: Yo soy, y a muchos los seducirán. Cuando oigáis hablar de guerras y de rumores de guerras, no os inquietéis. Porque es necesario que ocurra, pero todavía no es el fin. Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá terremotos en diversos lugares, habrá hambre. Esto será el comienzo de los dolores. Vosotros estad alerta. Os entregarán a los tribunales, y seréis azotados en las sinagogas. Y compareceréis por causa mía ante los gobernadores y reyes, para que deis testimonio ante ellos. Pero es necesario que antes sea predicado el Evangelio a todos los pueblos. Y cuando os conduzcan para entregaros, no os preocupéis por lo que debéis decir. Más bien tenéis que decir lo que en aquel momento se os comunique. Pues no sois vosotros los que vais a hablar, sino el Espíritu Santo. Entonces el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres para hacerles morir. Y os odiarán todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. La gran tribulación. Cuando veáis la abominación de la desolación erigida donde no debe. Quien lea, entienda, entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes. Quien esté en el terrado, que no baje ni entre a tomar nada de su casa. Y quien esté en el campo, que no vuelva atrás para tomar su manto. Ay de las que estén encintas y de las que estén criando esos días. Rogad para que no ocurra en invierno, habrá en aquellos días una tribulación. Como no la hubo igual desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora. Ni la habrá. Y de no acortar el Señor esos días, no se salvaría nadie, sin embargo. Ha acortado los días en atención a los elegidos, que Él se eligió. Entonces, si alguien os dijese: Mira, aquí está el Cristo, o mira, allí está. No os lo creáis. Surgirán falsos mesías y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, a los elegidos. Vosotros estad alerta, todo os lo he predicho. La venida del Hijo del Hombre. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Y las potestades de los cielos se conmoverán. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos desde los cuatro vientos. Desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Certeza del fin, la lección de la higuera. Aprended de la higuera esta parábola. Cuando sus ramas están ya tiernas y brotan las hojas, sabéis que está cerca el verano. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que es inminente. Que está a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tiempo de la segunda venida de Cristo. Pero nadie sabe de ese día y de esa hora, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Estad atentos, velad, porque no sabéis cuándo será el momento. Es como un hombre que al marcharse de su tierra, y al dejar su casa y dar atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo, ordenó también al portero que velase, por eso, velad. Porque no sabéis a qué hora volverá el Señor de la casa, si por la tarde, o a la medianoche, o al canto del gallo, o de madrugada, no sea que, viniendo de repente, os encuentre dormidos. Lo que a vosotros os digo, a todos lo digo, velad. Pasión, muerte y resurrección de Jesús. Conspiración de los sacerdotes y escribas. 2 días después era la Pascua y los ázimos.
Y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo apoderarse de él con engaño y darle muerte, pues decían: que no sea durante la fiesta, para que no se produzca un alboroto del pueblo. Unción en Betania y traición de Judas. Se encontraba en Betania en la casa de Simón el leproso. Y mientras estaba recostado a la mesa, vino una mujer que llevaba un frasco de alabastro con perfume de nardo puro, de mucho precio. Y rompiendo el frasco, se lo derramó por la cabeza. Algunos de los que estaban allí, indignados, se decían: ¿para qué se ha hecho este despilfarro de perfume? Se podía haber vendido este perfume por más de 300 denarios y darlo a los pobres, y la reprendían. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Ha hecho una buena obra conmigo, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros. Y podéis hacerles bien cuando queráis, pero a mí no siempre me tenéis. Ha hecho cuanto estaba en su mano. Se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. En verdad os digo, donde quiera que se predique el Evangelio, en todo el mundo, también lo que ella ha hecho se contará en memoria suya. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los príncipes de los sacerdotes para entregárselo. Estos, al oírle, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo podría entregárselo en una ocasión propicia. Preparación de la última cena y anuncio de la traición de Judas. El primer día de los ácimos, cuando sacrificaban el cordero pascual, le dicen sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Entonces envía 2 de sus discípulos, y les dice: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y allí donde entre decidle al dueño de la casa: el maestro dice, donde tengo la sala, donde pueda comer la Pascua con mis discípulos. Y él os mostrará una habitación en el piso de arriba, grande, ya lista y dispuesta. Preparádnosla allí. Y marcharon los discípulos, llegaron a la ciudad. Lo encontraron todo como les había dicho, y prepararon la Pascua. Al anochecer, llega con los 12. Y cuando estaban a la mesa cenando, Jesús dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. El que come conmigo. Comenzaron a entristecerse, y a decirle cada uno: ¿acaso soy yo? Pero él les dijo: uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Ciertamente que el Hijo del Hombre se va, según está escrito sobre él. Pero, ay de aquel hombre por quien es entregado el Hijo del Hombre. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Institución de la Sagrada Eucaristía. Mientras cenaban, tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió. Se lo dio a ellos y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando el cáliz, habiendo dado gracias, se lo dio y todos bebieron de él. Y les dijo: esta es mi sangre de la nueva alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Predicción del abandono de sus discípulos. Después de recitar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Y les dijo Jesús: todos os escandalizaréis, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero, después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le responde: en verdad te digo que tú hoy, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, me habrás negado 3. Pero él insistió: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Lo mismo decían todos. Oración y agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Llegan a un lugar llamado Getsemaní. Y les dice a sus discípulos: sentaos aquí, mientras hago oración. Y se llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan. Y comenzó a afligirse y a sentir angustia. Y les dice: mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco, se postró en tierra y rogaba que, a ser posible, se alejase de él aquella hora. Decía: Abba, Padre. Todo te es posible, aparta de mí este cáliz. Pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Vuelve y los encuentra dormidos, y le dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has sido capaz de velar una hora? Velad y orad para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil.
De nuevo se apartó y oró diciendo las mismas palabras. Al volver los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados de sueño. Y no sabían qué responderle. Vuelve por tercera vez y les dice: ¿Aún podéis dormir y descansar? Se acabó, llegó la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya llega el que me va a entregar. Prendimiento de Jesús. Todavía estaba hablando, cuando de repente llegó Judas, uno de los 12. Acompañado de un tropel de gente con espadas y palos. Enviados por los príncipes de los sacerdotes, por los escribas y por los ancianos. El que lo entregó les había dado esta señal: al que yo bese, ese es. Prendedlo y llevadlo bien custodiado. Y nada más llegar se acercó y le dijo: Rabí, y le besó. Entonces le echaron mano y lo apresaron. Pero uno de los que le rodeaban, desenvainando la espada, hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja. En respuesta Jesús les dijo: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos a prenderme? Todos los días estaba entre vosotros en el templo enseñando, y no me prendisteis. Pero que se cumplan las Escrituras. Entonces, lo abandonaron y huyeron todos. Y un joven, que se cubría el cuerpo tan solo con una sábana, le seguía. Y lo agarraron. Pero él, soltando la sábana, se escapó desnudo. Interrogatorio ante los príncipes de los sacerdotes. Condujeron a Jesús al sumo sacerdote. Y se reunieron todos los príncipes de los sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro le siguió desde lejos hasta el interior del palacio del sumo sacerdote. Y se sentó con los sirvientes para calentarse junto a la lumbre. Los príncipes de los sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban contra Jesús un testimonio para darle muerte. Y no lo encontraban. Porque muchos atestiguaban en falso contra él. Pero los testimonios no coincidían. Y levantándose algunos atestiguaban en falso contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir: Yo destruiré este templo, hecho por mano de hombre, y en 3 días edificaré otro no hecho por mano de hombre. Y ni aun así coincidía su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie en el centro y le preguntó a Jesús: ¿No respondes nada a lo que estos testifican contra ti? Pero él permanecía en silencio y nada respondió. De nuevo el sumo sacerdote le preguntaba y le decía: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Yo soy, respondió Jesús. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, dijo: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece? Todos ellos sentenciaron que era reo de muerte. Y algunos empezaron a escupirle, a taparle la cara, a golpearle y a decirle: profetiza, y los criados le recibieron a bofetadas. Las negaciones de San Pedro. Cuando Pedro se encontraba abajo en el atrio, llegó una de las criadas del sumo sacerdote. Y al ver a Pedro que se estaba calentando, le miró y le dijo: Tú también estabas con Jesús, ese nazareno. Pero él lo negó: Ni lo conozco, ni sé de qué me hablas. Y salió fuera, al vestíbulo de la casa, y cantó un gallo. Y al verle la criada empezó a decirles otra vez a los que estaban alrededor: Este es de los suyos. Pero él lo volvía a negar. Un poco después, los que estaban allí le decían a Pedro: Desde luego eres de ellos, porque también tú eres Galileo. Pero él comenzó a lanzar imprecaciones y a jurar: No conozco a ese hombre del que habláis. Y al momento cantó un gallo por segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús: Antes de que cante el gallo 2 veces, me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Jesús ante Pilato. Y de mañana, enseguida, se reunieron en consejo los príncipes de los sacerdotes con los ancianos y los escribas. Y todo el Sanedrín, y atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Y le preguntó Pilato: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le respondió él. Y los príncipes de los sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Entonces Pilato volvió a preguntarle: ¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ya no respondió nada. De modo que Pilato estaba admirado.
En el día de la fiesta acostumbraba a conceder la libertad de uno de los presos. El que pidieran. Había uno que se llamaba Barrabás, apresado con otros sediciosos, que en una revuelta habían cometido un homicidio. Subió la gente y comenzó a pedirle lo que le solía conceder. Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los príncipes de los sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los príncipes de los sacerdotes incitaron a la gente, para que mejor le soltase a Barrabás. Pilato de nuevo les preguntaba, ¿y entonces qué queréis que haga con el rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar, crucifícalo. Pilato les decía, ¿y qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte, crucifícalo. Pilato, queriendo contentar a la muchedumbre, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de haberle hecho azotar. Lo entregó para que fuera crucificado. Coronación de espinas. Los soldados lo condujeron dentro del patio, es decir, el pretorio. Y convocaron a toda la cohorte. Lo vistieron de púrpura y le pusieron una corona de espinas que habían trenzado. Y comenzaron a saludarle, salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían. E hincando las rodillas se postraban ante él. Después de reírse de él, le despojaron de la púrpura y le colocaron sus vestiduras. Entonces lo sacaron para crucificarlo. Crucifixión y muerte de Jesús. Y a uno que pasaba por allí, que venía del campo, a Simón Cireneo, el padre de Alejandro y de Rufo, le forzaron a que le llevara la cruz. Y le condujeron al lugar del Gólgota, que significa, lugar de la calavera. Y le daban a beber vino con mirra, pero él no lo aceptó. Y le crucificaron. Y se repartieron sus ropas echando suertes sobre ellas para ver qué se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. Y tenía escrita la inscripción con la causa de su condena, el rey de los judíos. También crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban le injuriaban, moviendo la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y lo edificas de nuevo en 3 días, sálvate a ti mismo, bajando de la cruz. Del mismo modo, los príncipes de los sacerdotes se burlaban entre ellos a una con los escribas y decían, salvó a otros, y asimismo no puede salvarse. Que el Cristo, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Incluso los que estaban crucificados con él le insultaban. Y cuando llegó la hora sexta, toda la tierra se cubrió de tinieblas hasta la hora nona. Y a la hora nona exclamó Jesús con fuerte voz, Eloi, Eloi, lema sabactani. ¿Qué significa Dios mío, por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban cerca, al oírlo, decían, mirad, llama a Elías. Uno corrió a empapar una esponja con vinagre, la sujetó a una caña. Y se lo daba a beber mientras decía, dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando una gran voz, expiró. Y el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. El centurión, que estaba enfrente de él, al ver cómo había expirado, dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre las que estaban María Magdalena y María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Jesús es sepultado. Y ya al atardecer, puesto que era la parasebe, es decir, el día anterior al sábado, vino José de Arimatea, miembro ilustre del consejo, que también él esperaba el reino de Dios, y con audacia llegó hasta Pilato. Y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto. Y llamando al centurión, le preguntó si efectivamente había muerto. Informado por el centurión entregó el cuerpo muerto a José. Entonces éste, después de comprar una sábana, lo descolgó y lo envolvió en ella. Lo depositó en un sepulcro que estaba excavado en una roca. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María la de José observaban dónde lo colocaban. Resurrección de Jesús. El sepulcro vacío. Pasado el sábado, María Magdalena y María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y muy de mañana, al día siguiente del sábado, llegaron al sepulcro cuando ya estaba saliendo el sol. Y se decían unas a otras,
¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y al mirar vieron que la piedra había sido removida, a pesar de que era muy grande. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca, y se quedaron muy asustadas. Él les dice, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde lo colocaron. Pero marchaos y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas salieron y huyeron del sepulcro, pues estaban sobrecogidas de temblor y fuera de sí. Y no dijeron nada a nadie, porque estaban atemorizadas. Aparición a María Magdalena. Después de resucitar al amanecer del primer día de la semana, se apareció en primer lugar a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue a anunciarlo a los que habían estado con él, que se encontraban tristes y llorosos. Pero ellos, al oír que estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Aparición a 2 discípulos. Después de esto se apareció, bajo distinta figura, a 2 de ellos que iban de camino a una aldea. También ellos regresaron y lo comunicaron a los demás, pero tampoco les creyeron. Aparición a los 11. Misión de los apóstoles. Por último, se apareció a los 11 cuando estaban a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, id al mundo entero y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. A los que crean acompañarán estos milagros, en mi nombre expulsarán demonios. Hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes con las manos, y si bebieran algún veneno, no les dañará, impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán curados. Ascensión del Señor. El Señor, Jesús, después de hablarles, se elevó al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Predicación de los apóstoles. Y ellos, partiendo de allí, predicaron por todas partes. Y el Señor cooperaba y confirmaba la palabra con los milagros que la acompañaban. Gracias por ver hasta el final. Acercarte a Cristo te hará sentir la paz que necesitas. No olvides suscribirte y darle me gusta. Hasta el próximo capítulo.